Amigos del Balance, estamos de vuelta con nuestro espacio de entrevistas. Ya en el estudio nos acompaña Marcelo Espinel, subcoordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar un poco acerca de, bueno, varios temas relacionados a la falta de transparencia en el actual gobierno, cómo los portales de información pública han sufrido vulneraciones sistemáticas para ocultar datos que son de dominio público en teoría. Y bueno, ¿qué nos depara en ese contexto tan complejo? Marcelo, un gusto que nos acompañes en este espacio. Álvaro, muy buenos días. Estrenando fondo, estamos aquí de entrevistas contigo. Y bueno, yo quería justamente empezar la entrevista contigo planteándote esta inquietud. Ustedes desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo han trabajado, han dado capacitaciones, han hecho algunos foros de participación para la gente, para periodistas incluidos. Yo he asistido a algunos de ellos incluso. eh, Relacionado sobre todo a esta política que debería implementarse, que es la de gobierno abierto. Ujú. ¿El gobierno nacional crees tú que está en dirección contraria a toda esta implementación necesaria de un sistema de datos abiertos? Bueno, nuevamente agradeciéndote por la invitación. Los últimos 2 años vemos una cultura de opacidad, no solo del gobierno, del Estado en sí. Vemos un incumplimiento constante de la ley de transparencia y acceso a la información pública, Ujú. una mala interpretación de la ley de protección de datos personales. Lamentablemente, las políticas de gobierno abierto que tuvieron un avance en los dos gobiernos anteriores se han quedado estancadas. Vemos que no existen espacios de participación ciudadana para la creación de políticas públicas. Vemos que no existe una efectiva rendición de cuentas, sino todo lo contrario. Se declara ahora cada vez más información reservada o confidencial cuando la ley no lo permite. Ujú. Y menos aún se puede hablar de un proceso de innovación colectiva de cara a poder atender los problemas de la gente. Entonces hay que comprender al gobierno abierto ya no solo como esta forma de ser más transparentes en la gestión pública, sino resolver adecuadamente los problemas. Y yo creo que eso también tiene coincidencia con cómo estamos viendo que el gobierno ha enfrentado los problemas en el sector de la salud, los problemas en materia de seguridad, así como también los problemas en materia de acceso al empleo. El tema de la contratación pública pasa también por esto de la poca transparencia, la falta de información sobre algunos procesos que comprometen al erario público y no sé, tú sabrás corregirme si es que yo me equivoco, me harás la precisión del caso, pero me parece que fue a principios de 2024 cuando el presidente reformó el reglamento de la ley de contratación pública para que algunos procesos, incluidos los de seguridad, pasen por un procedimiento extraordinario de régimen especial, con las condiciones que eso implica, que sea ciertamente confidencial, que la información no sea publicada y que tenga un candado más o menos de entre 10 y 15 años. Entonces, esto forma parte de lo mismo. Sí, de hecho, justo fue uno de los primeros proyectos urgentes en materia económica que presentó Daniel Noboa a la Asamblea Nacional en su primer periodo. Entonces aquí la responsabilidad es compartida, tanto el presidente de la República y los asambleístas del periodo anterior, Ujú. quienes aprobaron que todas las contrataciones en materia de seguridad sean declaradas como reservadas. Y ojo, estos son contrataciones que las puede realizar la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Gobierno, el SNAI, en cualquier materia. Si el día de mañana el Ministerio de Gobierno, así como también pues la policía o las Fuerzas Armadas hacen una contratación en materia de seguridad, los ciudadanos no podemos conocer. Y ojo, yo creo que es importante entender que a mí no me interesa conocer cuáles son las características específicas del helicóptero que van a comprar, pero sí sabe probablemente quién es el contratista, cuáles son las condiciones en materia de garantía de ese helicóptero. ¿Por qué? Porque se está adquiriendo con dinero de los ecuatorianos. Tenemos una cárcel del encuentro que realmente poder auditar cómo fue el proceso contractual de cara a saber si es que hubo probablemente un caso de corrupción es prácticamente imposible por esta reserva que se ha determinado no solo a estos contratos, sino que, como te digo, desde nuestra perspectiva es prácticamente la política pública del gobierno, la opacidad. Qué bueno que mencionas el tema de la cárcel del encuentro, porque en su momento el gobierno nacional sí subió ese proceso de contratación a la página del CERCOP, pero a partir de su construcción y ya puesta en vigencia, digamos, ya con gente recluida en ese recinto carcelario, el propio ministro dijo que ni los medios de comunicación ni la propia Defensoría del Pueblo podían ir a hacer una visita en territorio in situ para ver cómo está operando la cárcel y en qué estado se encontraba, porque había rumores de que estaba inconclusa. Claro, y el objetivo aquí es que únicamente, dentro de todo el procedimiento contractual existen distintas fases.
Y un verdadero proceso de rendición de cuentas implica que los ciudadanos podamos conocer la convocatoria a este proceso contractual, quiénes están postulando para poder adjudicarse ese proceso contractual, cuáles son las condiciones de cada una de sus ofertas y posteriormente las razones por las cuales se adjudica. Si es que no se da un proceso de rendición de cuentas integral al respecto de esto, lamentablemente, pues pueden existir casos de corrupción. Y en la misma línea existen procesos de fiscalización posteriores que tienen que estar a cargo de la entidad contratante y que también tienen que ser comunicados a la ciudadanía. Entonces veamos cómo incluso este impedimento a la prensa para poder conocer cuáles son las condiciones en las cuales se entregó la cárcel del encuentro termina siendo una muestra de una falta de rendición de cuentas por parte del gobierno. Darle la condición de reservado a estos procesos de contratación, sobre todo en materia de seguridad, que ya estábamos un poco esbozando algunas consideraciones al respecto. Eh, ¿Qué implica para un ciudadano que haga pública esa información? Porque la prensa ciertamente está atada de pies y manos para difundir esa información con documentos en mano, sobre todo contratos relacionados a compra de implementos para las Fuerzas Armadas, para la fuerza pública. Y te digo esto porque yo he tenido acceso a alguna de esa documentación, obviamente no lo he podido hacer público porque tiene la condición de reservado y me han advertido que si es que esa documentación se expone, hay un riesgo legal incluso de que el periodista o la persona que lo haga público, pues, sea denunciada o directamente encarcelada. Sí, y a ver, yo creo que es importante comprender que esta condición de reservado o confidencial se establece a través de una ley. Existen leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, incluso como la que te comento, que permitió que eso se vuelva reservado o confidencial. El problema, Álvaro, ¿en dónde está para mí? Cuando hemos visto que hay instituciones públicas que a través de acuerdos o reglamentos Ujú. determinan cierto documento como reservado o confidencial. Porque ahí se estaría vulnerando la ley, se estaría impidiendo que los ciudadanos puedan conocer qué es lo que está pasando en el Estado, cómo se están tomando las decisiones, cuánto nos cuestan las decisiones de cada una de las autoridades públicas. La rendición de cuentas lo que permite es generar confianza en la administración pública y saber que nuestro dinero se está utilizando bien. El momento en el cual decidimos declarar todo como reservado o confidencial, no es que los ciudadanos decimos que bien, el gobierno está protegiendo los datos de alguien. Estamos haciendo es ver que probablemente están escondiendo algo, están generando sospechas y eso yo creo que no le hace bien a ningún gobierno. No apostar por la transparencia en la actualidad no es un buen negocio. Y justo que utilizas la palabra negocio, qué bueno. La crisis de seguridad se ha convertido tal vez, ¿crees tú, con estos documentos y estos contratos con condición de reservado, en un negocio redondo para empresas, como las del sector eléctrico que le han quedado mal al Estado y las de seguridad que probablemente no le han vendido los mejores implementos porque tampoco son empresas acreditadas a nivel internacional, para que sin que la ciudadanía sepa finalmente a quién se está contratando ni qué se está comprando, exista un negocio ahí turbio entre las máximas autoridades del Estado y estas empresas incumplidas? Mira, voy a retomar el tema de gobierno abierto. Cuando comenzamos este proceso, había algo que se logró en el año 2021 y era implementar el portal de datos abiertos de contratación pública. Y eso le permitía a cualquier ciudadano poder acceder de manera fácil a información de contratación. Lamentablemente, ahora la información que se coloca es cada vez menor precisamente en relación Ujú, a estas declaraciones de contratos como reservados. Y eso lo que hace es que probablemente se abra de puerta en puerta las posibilidades de que entre la corrupción, de que se asignen contratos a dedo. Y no podemos auditarlo adecuadamente, no podemos auditarlo oportunamente. Nuevamente, la opacidad termina siendo un ente catalizador de la corrupción y que da como resultados casos como los que tú bien mencionas, de la crisis eléctrica. Entonces, veamos aquí incluso cómo se suma otra variable, las declaraciones de emergencia, los estados de excepción, ujú. que permiten movilizar recursos de una manera anómala, por decirlo de alguna forma, para que se puedan asignar contratos a determinados individuos. Y eso lo que da como resultado no solo es favorecer a alguien en la asignación de un contrato, sino probablemente perder recursos que pueden ser asignados a otra área. Y ahí es cuando vemos que pueden existir problemas en el sector salud, en el sector educación, porque probablemente en el sector seguridad, y no sabemos cómo se entregó, se está asignando dinero. Incluso pasemos a otro sector. Es tan alto el nivel de opacidad, Álvaro, que me parece vergonzoso que tengamos que enterarnos a través de una filtración de una hoja en X el cómo se está asignando el dinero por parte de la Presidencia de la República a pauta a ciertos medios y Ujú. periodistas, cuando es dinero de todos los ecuatorianos. Uno debería acceder a la página o de la Presidencia o de la Secretaría de Comunicación y poder identificar que el dinero de los ecuatorianos para pauta se está destinando a tal o cual periodista, a tal o cual medio de comunicación. Pero no se está rindiendo cuentas de esto.
¿Cómo sabemos los ecuatorianos probablemente que dentro de las carteras de seguridad se está utilizando precisamente dinero? Probablemente para pauta y se considera que es seguridad. Y justamente qué bien que mencionas del tema publicitario, porque, bueno, el gobierno nacional ha gastado bastante dinero desde que asumió funciones del presidente Noboa en, propaganda estatal, 26,7 millones de alrededor de 7 contratos de pauta, y todos ellos tienen esta condición de que se los realice y se los gestiona a través de un régimen especial. Y, claro, como no tenían, creo yo, el conocimiento todavía los señores de Carondelet sobre cómo ocultar del todo bien la información para que los ciudadanos no tengan acceso, hubo una filtración a la que tú haces referencia con algunos nombres de periodistas y medios de comunicación. Pero, eh, ¿crees tú que alguna parte tal vez de los gastos reservados se está utilizando también para estos contratos de publicidad y para estas, contrataciones irregulares, digámoslo, o poco transparentes? Es que es muy probable, el momento en el cual tú generas esta cultura de opacidad, estás abriendo la posibilidad a que ese dinero sea mal utilizado. Hay estándares internacionales al respecto de cómo poder transparentar las compras en el sector de la seguridad sin poner en riesgo la estrategia de seguridad. Si es que el día de mañana, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy general, el Estado ecuatoriano decide comprar armamento, no es necesario transparentar cuál es, por ejemplo, la característica específica de ese armamento Ujú. ni dónde va a estar ubicado, pero sí necesitamos saber, por ejemplo, en qué cantidad se está gastando, a cuál es el contratista que se está, pues, probablemente contratando y que de esta manera podamos saber que el dinero fue realmente bien utilizado. Pero si hay una opacidad completa al respecto de esto, lamentablemente se abren oportunidades a que estos fondos, pues, sean mal utilizados. La Asamblea Nacional, ¿qué rol puede jugar en la fiscalización de todos estos datos reservados, confidenciales? Y te lo pregunto porque hubo un caso muy específico con una compra justamente de Fuerzas Armadas, un contrato para la compra de cascos y chalecos que fue muy Ujú. polémica, y que la Asamblea Nacional, en principio, la Comisión de Seguridad, que también está controlada prácticamente por el gobierno, tuvo la intención de fiscalizar eso, pero luego, inmediatamente les abrieron una investigación previa y bloquearon esa fiscalización. Entonces, la asamblea podría hacer un rol de fiscalizador en estos contratos, pese a su condición de reservado. A ver, sin duda que lo pueden hacer. El asambleísta tiene una facultad un poco distinta y más fuerte que el ciudadano, que es la posibilidad de hacer solicitudes de información. Ujú, Y los ministros de Estado u otras autoridades están en la obligación de contestar en un periodo específico de tiempo. Los asambleístas pueden llamar a comparecencias precisamente a los ministros de Estado y la negativa, tanto en la respuesta de solicitudes de información y posteriormente en las comparecencias, puede dar como resultado el enjuiciamiento político de estas autoridades. Creo que tienen una herramienta muy potente, pero creo que hay que ser claros también con esto, Álvaro. Eso pasa en la norma. ujú. Ya la configuración política de la Asamblea Nacional impide probablemente que estos procesos de fiscalización se puedan cristalizar, como tú bien mencionas. Puede haber un asambleísta que decide tratar de fiscalizar este proceso, pero si es que la integración de la comisión es mayoritaria de gobierno, pues lamentablemente el proceso se queda a medias. Yo creo que hay otra herramienta que no solo se limita a los asambleístas, sino que también se extiende a actores políticos, a ciudadanos, a academia o a sociedad civil, que es el control de constitucionalidad que puede hacer precisamente la Corte Constitucional al respecto de ciertas normas. Hay que preguntarnos si es que esta declaratoria de reservado por parte de el gobierno a través de sus proyectos de ley no está vulnerando la libertad de expresión en el sentido de que se puede estar impidiendo acceso a la información pública que garantice el ejercicio periodístico. Y eso puede ser decidido por parte de la Corte Constitucional. Es una oportunidad que podría existir, pero nuevamente quiero volver al plano político. En este enfrentamiento constante que existe entre el gobierno y la actual Corte Constitucional, la persecución que se ha dado a los jueces de la Corte Constitucional, ¿cuál probablemente podría ser la posición de estos jueces frente a este tema? Claro, también ellos terminan estando acorralados de alguna forma por el gobierno para actuar, aún si es que existen acciones de la ciudadanía o de gremios de periodistas, difícilmente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, déjame ponerte eso sobre el tapete que lo hablábamos con un colega periodista el día de ayer. Nosotros hace 2 años, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hicimos un estudio del patrimonio de varios jueces de la provincia del Guayas, jueces de la Corte Provincial. Habían jueces que tenían un patrimonio declarado en cero
a pesar de tener más de 15 años en el servicio público. imposible. Jueces que declaraban no tener cuentas bancarias. Entonces uno decía, ¿y en dónde le depositan el sueldo? Si es obligatorio registrar una cuenta bancaria cuando ingresas al sector público. O jueces que declaraban que tenían departamentos en Salinas avaluados en $25, que quiero creer que es un error de tipeo. Y mientras tú tienes estos casos en manos de la Contraloría General del Estado y que no se hace nada, al mismo tiempo tienes una Contraloría que comienza a auditar el patrimonio de los jueces de la Corte Constitucional. Mm. Entonces veamos cómo también el uso discrecional de la información puede dar paso a ocultar posibles casos de corrupción o en su defecto a perseguir a aquellos que probablemente no han cometido nada. Antes de regresar al tema de la Contraloría General del Estado, que es muy importante, un saludo a todas las personas que nos están viendo en esta entrevista. Espero que estén conectados, compartiendo, dando me gusta y comentando en el en vivo, porque desde luego esta es información valiosa y este es un análisis necesario dado la falta de transparencia que vive el Ecuador. Marcelo, estábamos hablando justamente sobre a nivel general como Estado, la falta de transparencia de muchos de los organismos. El Consejo de Participación entra también en esta lista de organismos que manejan su información con opacidad. Hubo incluso quejas de parte de veedores ciudadanos, por ejemplo, que siguen el concurso de Fiscalía General del Estado y también de la selección de los vocales principal y suplente de la Judicatura, en reemplazo al señor Godoy, sobre la falta de transparencia tanto de las carpetas de los que están participando para fiscal, como de las mismas impugnaciones ciudadanas planteadas en contra de los miembros de la terna para la Judicatura. Esto forma parte de lo mismo. Sí, ¿qué es lo que hemos visto en el Consejo de Participación Ciudadana? Que lamentablemente con reglamentos se está declarando documentos como reservados o se está vulnerando el principio de oportunidad en el acceso a la información pública. ¿Y a qué me refiero? Que hay 7 individuos que son los consejeros de participación ciudadana que se van en contra de leyes aprobadas por 137 individuos en su momento o Ujú, 151 en la actualidad. Y eso es romper, vulnerar el principio de legalidad. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el caso Judicatura o en el caso de elección de fiscal? El Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, decidió no hacer públicas las postulaciones a fiscal hasta que culmine la fase de admisibilidad. Eso permite, o más bien impide al ciudadano, al periodista, a poder identificar posibles alertas en las postulaciones y que de esta claro. manera se ejerza un verdadero control social. La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso Fiscal que le integra FCD y algunas universidades y gremios tuvo que plantear una acción judicial de acceso a la información pública para que el Consejo de Participación Ciudadana entregue la información de las postulaciones. La jueza reconoció que se vulneró el derecho de acceso a la información pública. El Consejo de Participación Ciudadana no está cumpliendo con la ley de transparencia, ni siquiera con su propia ley institucional. Ujú. Pero esto, Álvaro, ni siquiera les importa. ¿Y a qué me refiero con que ni siquiera les importa? Han pasado casi 2 semanas. Y no han cumplido la medida. No, están incumpliendo una nueva. Hace 2 semanas culminó el plazo para que los postulantes que no fueron admitidos al concurso de fiscal presenten sus pedidos de reconsideración. Han pasado 2 semanas y no hacen público este documento. Entonces, veamos cómo constantemente existen estas prácticas de opacidad en el Consejo de Participación Ciudadana y lo que da como resultado, ¿qué es? Que el ciudadano esté molesto, que esté cansado, que esté incómodo con la presencia de esta institución, que considere que lamentablemente no funciona y eso da como resultado la cooptación institucional. Da como resultado que el día de mañana que escojamos consejeros de participación ciudadana, el ciudadano diga, no importa quiénes integren esa institución, es una institución que no funciona, es una institución que no cumple con la ley. Entonces, veamos cómo esta cultura de opacidad termina afectando la credibilidad y legitimidad de las instituciones. ¿Esto es una práctica recurrente en el Consejo de Participación Ciudadana? Sí. Y eso ha dado como resultado que las autoridades designadas también no gocen de esta credibilidad. Los informes reservados que se han vuelto muy populares también para el gobierno nacional. Hemos visto que se han tomado decisiones, que han impactado en gran medida al país a través de informes supuestamente reservados, con condición de confidenciales, y así incluso se ha deportado gente, ¿no? El caso de Alondra Ujú. Santiago, por ejemplo, fue con un informe reservado, o también tenemos la propia declaratoria, las declaratorias de emergencia en casos fortuitos de derrames petroleros y demás, en donde supuestamente hay un análisis de los casos y se dice que hay un sabotaje y son informes reservados y tampoco tenemos mucha claridad sobre eso. Entonces, em, decisiones así de importantes se puede tomar con base en información oculta. A ver, aquí hay que ser claros, se están vulnerando derechos.
Hagamos una referencia específica a Londra Santiago. Si es que tú decides expulsar a un ciudadano, un individuo de tu país con base a un informe reservado, hay un proceso administrativo y judicial de por medio. Y la persona que en este caso potencialmente puede ser expulsada o que fue expulsada tiene el derecho al debido proceso. Y ese derecho al debido proceso es al menos conocer las razones por las cuales se expulsa. Claro. Pero si a esta persona se le dice que no puede conocer las razones por las cuales se expulsan porque es un informe reservado, estás vulnerando este derecho al debido. Entonces veamos cómo estamos frente a un gobierno que está vulnerando derechos individuales. Si es que hay, por ejemplo, un derrame de petróleo en nuestra Amazonía y no se conoce el informe por el cual esto se pudo haber producido, indicando que probablemente fue un sabotaje, están afectando derechos colectivos, que en este caso es el derecho a la naturaleza, los derechos de la naturaleza que están consagrados en la Constitución. Entonces veamos cómo este tipo de decisiones basadas en informes reservados y confidenciales terminan vulnerando derechos individuales o derechos colectivos. Esto es lo que está pasando. En un estado ideal, la justicia es la que debería tratar de impedir esto. Es Ujú. decir, que en el proceso de Alondra Santiago se diga, a ver, usted no le puede expulsar, ¿por qué? Porque aquí se está vulnerando el derecho al debido proceso. La defensa no puede ejercerse de manera adecuada porque el individuo no cuenta con todos los insumos. Lo propio podría suceder en el caso de los derrames petroleros. Pero si tú ves un gobierno que ha influido precisamente en este Consejo de Participación Ciudadana para poder tener el control de la judicatura y que a partir de esto está controlando a los jueces, lamentablemente esta cultura de opacidad termina volviéndose una violación de derechos con la legitimación del Poder Judicial. Pues es que también tienen que ver en la justicia electoral, ¿no? Porque recordemos Ujú. también el caso de Jan Topping en su momento que fue descalificado de la contienda electoral en 2025 con un informe reservado, que ni el propio Topic creo que tuvo conocimiento de qué se le acusaba. Nuevamente volvemos a vulnerar el derecho al debido proceso, ¿no? La defensa no puede ser ejercida adecuadamente. Pero ahí veamos cómo esto termina siendo una cultura de opacidad estatal y unas prácticas clientelares en distintas instituciones. ¿Qué pasa con el Tribunal Contencioso Electoral? Un Tribunal Contencioso Electoral que tenía que haber sido ya renovado y que no está siendo renovado, ¿por qué? Por una falta de accionar del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando tú tienes autoridades prorrogadas en distintas instituciones, nuevamente estás abriendo las puertas a la corrupción, porque esa persona ya no va a tener un accionar independiente, Ah, porque sabe que depende probablemente del Consejo de que sea removido o no de su cargo. Lo propio pasa en el Consejo Nacional Electoral, así es. lo propio pasa en la Defensoría del Pueblo. Entonces, el problema aquí es que tenemos una gran cantidad de autoridades prorrogadas que tenían que haber sido reemplazadas hace ya algunos años y que esto no ha sucedido. ¿Por qué? Por el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, veamos cómo hay una gran responsabilidad por parte de esta institución al respecto de potenciales vulneraciones de derechos. El caso de la Contraloría, ya para ir cerrando, querido Marcelo, y agradeciéndote que nos hayas acompañado en este espacio, ha sido muy cuestionada la decisión de la Contraloría General del Estado de reformar este reglamento de las declaraciones patrimoniales juramentadas para poner más restricciones al acceso a esa información pública. Antes ya se le habían hecho algunos ajustes a las declaraciones patrimoniales, se había suprimido cierta cantidad de información importante de esos documentos, pero ahora directamente ya, por ejemplo, si es que un ciudadano consulta esa información a través de estas fuentes abiertas, ya no van a saber el inicio y el fin de gestión de la persona y además de eso, a través del correo electrónico tienes que ingresar un código, Ujú. tu cédula, tus datos personales y bueno, han eliminado la marca de agua como gran cosa, pero termina siendo todavía tentatorio al derecho a la privacidad y sobre todo de acceso a la información pública. Qué coincidencia que se haga esto cuando hace un par de días un medio de comunicación denunció un aumento inusual del patrimonio de Arturo Félix Wong, que en menos de 3 años había aumentado su patrimonio en casi 250%. Que en la misma línea comenzaron a filtrarse documentos en redes sociales sobre que aquellos funcionarios de la Asamblea Nacional que tenían relación con ciertos asambleístas en el plano familiar Ujú. terminaron a pasar parte de la Contraloría General del Estado y que en la misma línea se ha denunciado que supuestamente el Contralor habría colocado a sus familiares en algunas dependencias de la Contraloría. ¿Cómo se podía identificar precisamente estas tres tipologías de posibles casos de corrupción? A través de las declaraciones juramentadas. Entonces, tú sabes que aquí nada pasa por coincidencia. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se está vulnerando no solo algunas leyes, no solo la ley de transparencia, no solo la ley de protección de datos, sino que yo quiero creer, déjame ser ingenuo, que el Contralor está mal informado o mal asesorado,
porque está yéndose en contra de una sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en el año 2024 ya determinó que las instituciones públicas tienen prohibido colocar formularios de datos personales para poder acceder a información pública. Entonces, que la Contraloría y el Contralor estén cumpliendo con esta sentencia es potencialmente peligroso incluso para la estabilidad o permanencia en su cargo. Ujú. Y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Actualmente, como tú bien dices, se eliminó la marca de agua, ya no se están exponiendo los datos del solicitante, pero nosotros no sabemos cómo se está haciendo el tratamiento de los datos de los individuos que estamos solicitando esta información de las declaraciones juramentadas. Y como tú bien dices, se eliminaron ciertos campos que impiden hacer una trazabilidad del funcionario público, que eso a mí me permitía identificar posibles conflictos de intereses, Claro. así como también cómo fue aumentando el patrimonio de determinado funcionario. Lamentablemente, pues estamos retrocediendo también en materia de transparencia y la Contraloría, que es la institución llamada a precisamente combatir la corrupción, a controlar el buen uso de nuestros recursos, está siendo la fiel representante de todo lo contrario. La Corte Constitucional entonces termina siendo la única puerta de la ciudadanía para que esto de alguna forma se module o directamente se retrotraiga. Por eso es que yo creo que el actual gobierno, y esto lo digo a título muy personal, encuentra en la Corte Constitucional a su enemigo, porque sabe que todas sus intenciones en materia de vulnerar derechos para poder tomar decisiones pueden ser únicamente detenidas por la Corte Constitucional. Yo creo, y nuevamente insisto a título personal, que la Corte Constitucional es el último baluarte que nos queda para defender la institucionalidad que debería regir en este país. Perfecto, querido Marcelo, te agradecemos muchísimo el espacio que nos has dado en este medio de comunicación para hablar sobre temas relacionados a la falta de transparencia, las opacidades, desde luego, en la contratación pública y, bueno, a nivel de organismos de Estado para el acceso a esta información que, desde luego, todos los ciudadanos deberíamos poder tener. Ha sido un Entonces, te gusto, Álvaro. agradecemos muchísimo, querido amigo. Las puertas de este medio siempre están abiertas para que nos visites. Sigan con nosotros, queridos amigos. Después de esta pauta publicitaria, volvemos ya con nuestro espacio de análisis para comentar un poco algunas consideraciones de la entrevista y las novedades de cine.